Primera de Samuel, capítulo 17. Y empezamos en la palabra. Yo me olvido que me están filmando, me muevo para todos lados, así que perdón. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Digan, era pastor. ¡Wow! Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Digan, salía. Tiempo pasado. Y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¡Wow! No le importaba nada. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Déjame que entre en contexto. Estas son las palabras del rey David, de David a Saúl, cuando tenían enfrente el ejército de Israel a uno de los gigantes más famosos, que se llamaba Goliat. Goliat se paraba y desafiaba al ejército de Israel, y los desafiaba por 40 días, 4 veces por día. Entonces le pedía que haya un hombre que peleara con él para poder así luchar o evitar la pelea. Y en Israel ninguno se animaba, hasta que se animó y lo escuchó David. El rey Saúl también tenía mucho miedo, por eso Saúl le dice: no podrás tú ir contra él. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. David le respondió: tu siervo era pastor. Romanos 10:17 dice que la fe, ¿lo tenemos? Es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiero asentar bases, quiero seguir la línea del pastor de la prédica del día viernes, que eran los pasos de fe. Y quiero hablar un poquitito de lo que es las confesiones en fe, para poder dar pasos en fe. La fe, dice, viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Decirle a la persona que tienes al lado: si tú no confiesas, no te escuchas. Ay, yo leo, pastor, la Biblia en voz alta, en voz baja. Trata de leerla en voz alta. ¿Por dónde entra la fe? ¿Y el oír? La fe, al igual que el amor, solo se puede revelar a través de acciones y palabras. No puede haber fe si no existe la confesión. La fe crece a través de tu confesión. Cuando tú más confiesas, más se acrecienta la fe. ¿Qué es lo que tú confiesas? Confesar significa afirmar algo que sabemos, testificar algo que abrazamos. ¡Wow! Confesar significa afirmar algo que sabemos, testificar algo que abrazamos. Tú no puedes confesar acerca de cosas que no conoces. De hecho, si no, irías detenido por dar falso testimonio. Tú no puedes confesar acerca de las cosas que no conoces. La confesión hace varias cosas en el creyente. Hace varias cosas en el creyente cuando uno confiesa. Ubica al creyente. Decirle a la persona que tienes al lado: ubícate. Compone los límites de su vida. O te limitas o no tienes límites con tu confesión. Afecta tu
tu hombre interior, afecta tu espíritu cuando realizas declaraciones. Mira, en el versículo 34 hay una tremenda confesión. Dice David, tu siervo era pastor de las ovejas. David declaraba que ya no sería pastor. Les leo la historia para que ustedes entiendan. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, estoy en 1 Samuel 17, y se congregaron de un lado en Soco y después también se congregaron los filisteos, la gente de Saúl. Saúl en el versículo 10 y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado. Había un valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. En el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros esclavos. Y si yo pudiere más que ese hombre y yo lo venzo, vosotros seréis esclavos nuestros. En el 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, que venga un hombre a pelear conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí, hermanos de David, habían ido para la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, Abinadab y Sama. Y David era el menor, digan el menor. Siguieron pues los 3 a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Fue muchas veces al campo de batalla para llevarle los alimentos a sus hermanos. Y cuando volvía a la casa seguía pastoreando las ovejas. Él era pastor. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas, ¿ve que estaba pastoreando? Al cuidado de un guarda, se fue con su carga como su papá le había mandado y llegó al campamento, estoy en el 20. Y cuando el ejército salía al orden de batalla y daba gritos de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, entonces David dejó su carga en la mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Estaba preocupado por sus hermanos. ¿Te preocupas por tu hermano? Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo, salió de entre las filas de los filisteos y habló la misma palabra y las oyó David. Digan, y las oyó David. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto ese hombre qué grande que es, cómo ha salido? Él se adelanta para provocarnos. El que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos la casa de su padre de Israel. El que lo venciera a Goliat tenía un premio. Pero aún así ninguno se animaba a enfrentar a Goliat. Eso era lo que estaba escuchando el rey David. Digan, la fe viene por el oír. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciéndole, ¿qué le harán al hombre que venciera a este filisteo? Digan, se hizo el tonto, porque había escuchado bien. Pasa que quería asegurarse. Si vos escuchas una vez, tienes un nivel de fe. Si escuchas 2, tienes 2 niveles de fe. Si escuchas 3, ¿qué estás escuchando?
¿A quién escuchas? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y el hermano le estaba diciendo. Levanten la mano los que tienen un hermano así. No, bájela. Que no te alientan para nada. Dice, y apartándose él, no quería escuchar algo que interfiriera la fe que se le estaba subiendo. Le estaba diciendo, ¿y vos venís a pelear aquí? Andá, cuida esas ovejas. Apartándose él, preguntó de igual manera la tercera vez y le dio al pueblo las mismas respuestas de antes. ¡Wow! ¿Cómo viene el oír? ¿La fe? La fe viene por el oír. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl, porque él le había dicho, yo voy a ir a pelear con Goliat. ¿Vieron que le dio fuerza a la fe? ¿Vieron que lo que vos escuchas a veces te tiene que incrementar? ¿Te tiene que activar? Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno. Y ahí viene el texto que le había conversado al principio, cuando Saúl le dice, tú no vas a poder. Y David le dijo, capo, yo era pastor. A partir de mañana quiero mi premio. Digan, la fe viene por el oír. Romanos 10, que es lo que compartí en la Santa Cena, dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Wow! A ver, se los vuelvo a leer. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí hay dos tipos de confesiones. La del señorío de Jesús, la de justicia, pero también está la de salvación, que es la confesión que tú haces por la boca. ¿Qué es lo que tú confiesas cuando hablas? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú sueltas? Porque tus palabras tienen poder. Decile a la persona que tienes al lado, tu palabra tiene poder. La razón por la que a veces no avanzamos en la fe, la razón por que a veces no damos esos pasos de fe, esa razón a veces, ¿saben por qué es? Porque no confesamos. ¿Qué es lo que no confesamos? Lo que está escrito. A veces nosotros nos sentimos débiles porque no conocemos lo que dice la palabra cuando nosotros nos sentimos débiles. Debemos encontrar lo que somos en la mente del Padre, cómo nos ve Dios y confesarlo. ¿Cómo te ve Dios? Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿cómo te ve Dios a vos? Y lo tienes que confesar. Tu fe nunca va a crecer más allá de tu confesión. Lo que tú confiesas es el límite de tu fe. Nunca tu fe va a ir más allá de lo que no confiesas. Wow. Tu confesión diaria de quién es el Padre en ti, de lo que Jesús hace por ti y de lo que el Espíritu hace en ti, va a edificar una vida y una fe siempre positiva. Te lo repito, la confesión diaria de quién es el Padre en ti, de lo que Jesús hizo hoy hace por ti y de lo que el Espíritu hace en ti, es lo que te va a llevar y te va a plasmar, te va a llevar de nivel de fe totalmente diferente y te va a ayudar esa fe a dar esos pasos de fe que necesitas para emprender cualquier cosa que tú te desafíes. Mira, el Padre por ti entregó la vida de su Hijo Jesucristo por amor. Así que Dios es amor y Dios te ama siempre, en todo momento. En todo momento te ama siempre. ¿Qué hizo Jesús por mí?
Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está hablando de Jesús. ¿Qué hizo Jesús por mí? Me perdonó los pecados y me limpió de toda maldad. Entonces no te condenes por las cosas que estás viviendo o que viviste del pasado. Si ya Jesús te lo perdonó. No pienses que estés sucio por lo que hiciste. Si ya Jesús te limpió, ¿qué es lo que estás confesando? Y la palabra dice que el mismo poder que operó en Jesucristo, que lo llevó a la resurrección de la muerte a la vida, es el que opera en nosotros. Dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, es el Espíritu Santo, sino nos dio un poder, un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y a veces nosotros por la ansiedad no nos podemos controlar. Cuando Dios te dio dominio propio. Cuando le echamos la culpa al diablo y a las personas que nos hacen pecar. No, tenemos dominio propio. ¿Qué es lo que nosotros confesamos? ¿Cuál es el dominio que tienes sobre tu vida? Sobre tus emociones y sobre tus sentimientos. Te lo puso el Espíritu Santo adentro tuyo. El verso 37 de Primera de Samuel 17, mire lo que dice. Añadió David, Dios me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y me va a librar de este filisteo incircunciso. ¿Qué estaba confesando David? Lo que hizo Dios en su vida y lo que iba a hacer después. Lo que hizo en el pasado, lo que hizo hace poco, lo que hizo y lo que iba a hacer. Si Él me sacó de esta, yo a esta la paso tranquilo. Esta confesión que hizo David declaró el testimonio de Dios sobre su vida y eso lo llevó a dar el paso de fe para enfrentar al filisteo. Cuando el pastor hablaba el viernes de este ejemplo que dice que David cuando lo enfrentó a Goliat fue corriendo a enfrentarlo. Es cierto, la Biblia dice que David corrió hacia el filisteo. No fue caminando, no dio un paso, sino que dice que corrió. Ahora entiendo por qué corrió. Porque el tipo la tenía clara. Él estaba desesperado por ver la victoria. Claro, ya había matado un oso, había matado un león. Ya él la tenía clara. Ahora, la tienes que tener clara. Tienes que confesar lo que Dios hizo, recordar lo que Dios hizo en tu vida y te vas a dar cuenta que esta incertidumbre económica que estamos viviendo es pasajera, la vamos a pasar. Romanos 8:37. Romanos 8:37 dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en todo, sin embargo no lo confesamos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Dios, porque yo te he dicho que Dios es amor, el amor de Dios sobre tu vida ya te hizo vencedor. Por el solo hecho de que Dios te ama, ya estás en victoria. Pensé que te ibas a poner contento y aplaudir, porque toda esta situación a vos te tiene que llevar siempre de victoria en victoria y de poder en poder. Ahora, nunca nos convertimos en vencedores hasta que no confesemos lo que Dios hizo con nosotros. Levante la mano a las personas que Dios ama. Date vuelta. Mira a la gente que tiene victoria encima. Porque dice que nosotros somos vencedores por el amor que Dios puso en cada uno de nosotros. Si no, estarías muerto. Si no, no hubieras nacido.
sino en la primer ataque que tuviste del diablo, si no hubieras llegado al óvulo. Fue por amor. A ver, fíjate si hay alguna persona que no llegó al óvulo. ¿Hace cuántos años que estás viviendo de victoria en victoria y no te diste cuenta? Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿cuántos años tenés? Y decile ahora, ese es el número de victorias que tienes. ¡Wow! ¿Qué es un cáncer con el amor de Dios dentro tuyo? Digan, simplemente un diagnóstico. Lo que pasa es que a veces hacemos confesiones equivocadas. Una confesión equivocada es una confesión de derrota. Una confesión equivocada es una confesión de derrota y de fracaso. El hecho de hablar acerca de tu combate con la vida, con la situación difícil, y cómo esa situación te tiene atado o atada, y de que esa situación no sales más, solamente le estás dando crédito a esa situación mala, al diablo, a la enfermedad o a lo que estás pasando. Y ahí no se manifiesta el amor de Dios. Porque la palabra dice que Dios es el Señor de toda gloria. Yo me acuerdo cuando me tocaba orar por enfermos y los enfermos se me morían, me acordaba cuando el pastor lo decía el viernes. Yo una vez me enojé, le dije al Señor, Señor, yo no voy a orar más por enfermos porque todos se me mueren. Se me morían literalmente. ¿Alguien quiere que ore por ustedes? Se morían. Al otro día los iba a ver y se morían. Y se morían. Entonces yo dejé de ir al hospital y a orar por enfermos hasta que Dios me habló. Y cuando Dios me hablaba yo decía, Señor, yo le decía, pero si yo cada vez que oro se mueren, no oro para que vivan. No oro por sanidad. Y lo sentía a Dios que me hablaba y me decía, ¿cómo sabes vos que el muerto se fue enfermo? Si vos no oras porque se mueren, la gloria se la lleva a la muerte. Y yo soy el Señor de toda gloria. Entonces por fe tuve que creer de que se iban sanos. Y la muerte le quitábamos el crédito. ¿Qué es una enfermedad terminal para Dios? Pero a veces confesamos el diagnóstico y no confesamos lo que Dios o el poder que Dios tiene. Hoy cuando cantaban Poderoso Dios, yo trataba de imaginarme que su Dios era así chiquitito. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Ese tipo de declaración glorifica a tu adversario. Ese tipo de declaración inconsciente confiesa que Dios no tiene poder para sacarte de ahí. Destruye tu fe, no te deja caminar, te mantiene atado, no dejas que des pasos de fe. Ese tipo de confesión. Por eso David la tenía clara. Le dijo, rey, yo era pastor. Era. No vuelvo más a mi casa. De aquí yo mato al filisteo, me caso con tu hija y me voy al palacio. ¿Alguien se quiere casar con la hija de alguien? Tiene que matar a un filisteo. La confesión de tus labios que ha crecido
y ha salido como fruto de la fe, está en tu corazón. Y esa es la confesión que va a derrotar a Satanás. Lo que tú confiesas con tus labios, que ha crecido en tu corazón, y tú la sueltas con tu boca, es lo que derrota a Satanás. La habilidad de cada... ¿Saben cuál es la habilidad del diablo en cada combate? Es atarte, es impedirte que tengas éxitos. ¿Y sabes con qué? Con tus propias declaraciones. Esas declaraciones le dan dominio a Satanás, le dan autoridad para llenarte de temor y llenarte de debilidad y que no puedas avanzar en la vida. Por eso hay que estar atento a lo que nosotros hablamos y declaramos en un tiempo de desafío. Por eso tenemos que estar atentos a lo que nosotros hablamos y declaramos en momentos difíciles. Porque el momento difícil para Israel era tener a los filisteos enfrente y que salga un solo hombre. Ese era el momento difícil. Y a pesar de que todas las redes sociales de la época le daban a Goliat como ganador, hubo uno que empezó a confesar lo contrario. Yo no quiero esto, yo no quiero ser pastor. Yo vine para otra cosa. A mí mi viejo me mandó a darle de comer a mis hermanos y me encuentro con que todos son unos cobardes. Yo tengo que ponerme el cinto, yo tengo que empezar a hacer algo. A mí no me importa que haya un desafío económico, que la economía del país no esté bien, pero yo, ¿sabes qué? Yo sé que Ciudad de Paz viene de Dios. Y mi Dios es grande, yo me voy a jugar. En el verso 11 de 1 Samuel 17, oyendo Saúl a todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y en el versículo 25 habla de una confusión, de una confesión equivocada. Y cada uno de los de Israel le decía: ¿no viste este hombre que ha salido para vencernos? Él se adelanta, es mucho más fuerte que nosotros. Mirá lo que estaban confesando los creyentes. Che, ¿será que se va a construir Ciudad de Paz? Che, ¿será que Dios me va a sanar? Poderoso. Así es tu Dios. ¿Será que mi hijo se va a recuperar de la droga? Este era el nivel de fe que tenían. Míralo a este hombre. Míralo. Digan, tuvieron una confesión equivocada. Cada vez que confieso mis dudas y mis temores, confieso mis debilidades, confieso mis enfermedades y estoy confesando abiertamente que la palabra de Dios no es verdad y que Dios ha fallado en confirmarla. ¿Se lo leo de vuelta? Cada vez que confieso mis dudas y mis temores, confieso mis debilidades, mis enfermedades y estoy confesando abiertamente que la palabra de Dios no es verdad y que Dios ha fallado en confirmarla. Todos queremos dar paso de fe. Tenemos que aprender a oír. Tenemos que aprender a oír lo que la gente dice, lo que me quiso decir, lo que no me dijo. Y tenemos que aprender a oír lo que Dios me está diciendo. Cuando tú aprendes a oír, se incrementa la fe. Tienes que tener el filtro de la palabra en tu corazón para saber si lo que te dijo la gente, lo que te quiso decir y lo que no te dijo, está de acuerdo a la palabra. Porque te van a querer llevar a lugares en donde vos parece que está todo bien, pero no está todo bien. En lugar de confesar que Cristo llevó mis dolencias y enfermedades y que por su llaga nosotros somos sanados, estamos confesando que este diagnóstico es irreversible. Es un diagnóstico. Vino una jovencita a contarme un pequeño problema que tuvo con su hijo.
Y ella, desesperada y angustiada, me contaba todo el diagnóstico, que tenía que hacerle todos estos estudios y que esto lo había diagnosticado. Y de pronto yo, como mal pastor, le digo, ¿y? Pero, pastor, esto, sí, ¿y? Pero usted no entiende la gravedad. ¿Y? Esa es la realidad, le digo. Jesús es la verdad. Y la realidad nunca supera a la verdad. A las 2 semanas fue a hacerse todos los estudios de su hijito. Y me dice, pastor, ¿es verdad por ahí que no? ¿Es así, hija? A veces estoy tomando testimonio de mis sentidos, de mis emociones, en lugar de contar el testimonio de lo que Dios hizo en mí, dentro de mí, por mí, y lo que va a hacer. Confesamos en función a testimonios de mis sentidos, de mis emociones, y no de lo que Dios hizo. Fíjate, tocate un poquito, estás vivo, tienes para rato. En lugar de tomar el testimonio a veces que la palabra de Dios tiene. Esto es testimonio. No nos damos cuenta que nuestra confesión nos escarcela. Y la confesión correcta te hace libre. Conoceréis la verdad, no la realidad. Conoceréis la verdad y la verdad os harás libre. Pero mi diagnóstico, esa es la realidad, no es la verdad. Cuando vos conoces la verdad te hace libre. Pegale un codazo y al de al lado y decirle, ¿cuál es tu realidad? Pregúntale. Decirle, Jesús es la verdad. La conversación que tuvo David con sus hermanos fue la que David no quiso escuchar. Esa era la realidad. Esa era la realidad. Tú eres pastor, tenés pocas ovejas, no servís para esto. Vos porque sos envidioso, nosotros estamos en la guerra, nuestro padre nos va a exaltar. Vos seguís ahí en el chiquero, seguís con las ovejas, con los chanchos, te seguís ensuciando, pobrecito. Eso es lo que no quiso escuchar. Esa era la realidad. Pero cuando David fue a Saúl, le confesó, yo era pastor. Ahora quiero a tu hija, le dijo. ¡Hey, claro! ¿Cuántos solteros hay aquí? ¿Saben por qué están solteros? Porque no mataron a Goliat todavía. Porque están confesando cosas que no tienen que confesar. Porque están deseando cosas que no tienen que desear. Porque cuando vos confiesas las cosas que Dios dice, como dijo David, che, ¿qué le van a dar al que gane Goliat, al que pelee con Goliat? Él dijo, yo quiero la hija, yo quiero la riqueza, yo no quiero que me cobren impuestos, yo quiero ir al palacio. Así que fíjense en los solteros que están confesando y que están deseando. Y cuando hablo de soltero, hablo de hombres, porque no quiero entrar en detalle. Como decía un actor, si hablo de mujeres voy preso. Adquiramos el hábito de confesar lo que Dios quiere para dar pasos de fe. Nuestras palabras se convierten en las monedas del reino de la fe. Escuchen esto. Nuestras palabras se convierten en monedas en el reino de la fe o en monedas en el reino de la duda y la incredulidad. Tú compras los milagros con las monedas que generas. A ver, tocate los bolsillos y fíjate cuántas monedas tienes. Nuestras palabras nos atan o nos hacen libres. Primero de Juan 4:4
Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oh, pensé que se iban a poner contentos y aplaudir. A ver, escuchen. Dios le está diciendo a ustedes, hijito, vosotros sois míos y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú puedes decir sin temor que Dios está contigo en este momento, con esa palabra. A ver, saca pecho y decir, Dios está conmigo. Eso es confesión. ¿Por qué? El creador de toda la creación está dentro tuyo. Dios es el que creó todo y está dentro tuyo. ¿Por qué no lo confiesas? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te preocupas? ¿Qué clase de confesión estamos haciendo? Mayor es el que está en vos. Pegale un codazo al de al lado y decirle, te están hablando. No, se quedaron muy quietos. Pegale de vuelta. Te están hablando. ¿Hay algún policía? Porque allá hubo violencia de género. Esta confesión hizo David. Tú puedes encarar la vida sin temor alguno. Tú sabes ahora que mayor es el que está en ti, que todas las fuerzas juntas que quieran venir en contra tuyo. Oh, qué aburridos. Párate de manos. Párate de manos. ¿Cuál es el problema? Si mayor es el que está en mí. Cuando tú aprendes a confesar la verdad, la realidad se achica. Yo te voy a desafiar en este tiempo para que tú pienses qué es lo que te está esclavizando. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus deudas? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus Goliats? Porque con este solo versículo no te para nadie. A ver. No importa tus problemas, tus deudas, tus dudas, tus Goliat, la circunstancia que te toca vivir. Porque con este versículo, a los de esta fila no los para nadie. No hay adicción. David sabía que Dios estaba con él y le iba a dar la victoria. Estuvo con el oso, estuvo con el león. ¿Qué es este Goliat? Pan comido. Sabía que le iba a dar la victoria. Por eso lo confesó. Por eso tuvo que permanecer en esa declaración. Hay que permanecer en lo que declaras. ¿Saben por qué? Porque cuando tú permaneces es cuando tienes la victoria. Mira, David primero se lo dijo todo el pueblo y el tipo seguía, igual yo lo voy a vencer. Primero y después lo desvalorizó públicamente su hermano. ¿Se acuerdan? Que le dijo, vos vienes aquí, pobrecito. Públicamente su hermano. Pero el tipo dice que no lo escuchó y se fue a buscar otra vez la palabra para que lo motive. Segundo. Tercero, mira, el pesimismo de su rey Saúl, la autoridad que tenía era pesimista. Le dice, no, tú no vas a ganarle. Él es un hombre preparado para la guerra. Y el tipo seguía confesando lo mismo. Que mayor es el que está en mí que el que está en ellos.
pero no vas a poder. Mayor es el que está en mí que el que está en ellos. Pero no lo vas a lograr. Mayor es el que está en mí que el que está en ellos. Pero no lo vas a poder, te van a engañar. Mayor es el que está en mí. Pero no lo vas a recuperar. Mayor es el que está en mí que el que está en ellos. Pero no vas a salir. Mayor es el que está en mí que el que está en ellos. Y encima, Saúl después le puso el traje de guerra a David. Y el traje le andaba grande. Digan, le andaba grande. Estaba incómodo. El tipo quería salir a pelear con ese traje. Y David le dice más adelante, yo no me siento cómodo con esto. Sacá. Pero vaya a pelear sin nada. Sí, así, de bermuda voy a ir. Porque mayor es el que está en mí. Si Dios estuvo conmigo, si yo estuve en Bermuda y maté al oso, si yo estuve en Bermuda y maté al león, yo me voy de Bermuda y le gano al Fluminense. Perdón, se me escapó. Perdón. Así le fue. David llegó a ser rey y casarse con la hija de Saúl, porque confesó que mataría a Goliat y no lo frenó nada. ¿Quién nos puede frenar, iglesia? ¿Quién nos puede frenar, iglesia? ¿Quién nos puede frenar? No hay nada que nos pueda frenar si Dios está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Ponte de pie. La Biblia dice que yo poseo todo lo que confieso. ¡Wow! Decirle a la persona que tienes al lado, yo poseo todo lo que confieso. Decirle de vuelta. Ojo lo que confiesas. David entró al palacio. Poseyó el palacio porque antes lo confesó. No se frenó. ¿Me están entendiendo? Ahora, si tú confiesas que es tu enfermedad, que es un momento miserable que estás viviendo, que esto no tiene vuelta, que es tu depresión, que es tu angustia, que de esto no se sale, ¿sabes lo que vas a poseer? No lo digas, no lo confieses. ¿Cómo? En plena crisis nos desafiamos como iglesia. ¡Claro! Y mucho más. ¿Quién nos para? Es más, ya estamos entrando a tomar posesión de ese lugar, porque yo cuando fui a ver ese lugar de Ciudad de Paz, del colegio, es algo impresionante, me temblaban las piernas. Yo los invito a que pasen y se paren enfrente y van a ver la presencia de Dios que hay. ¿Quién nos para? Preguntarle al lado, ¿quién nos para? Ahora, iglesia, di conmigo. Poseo todo lo que confieso. Otra vez, poseo todo lo que confieso. Di conmigo, iglesia, yo confieso a Cristo como mi Señor y poseo la salvación. Yo confieso que por la llaga de Jesús soy curado y poseo la sanidad divina. Yo confieso que el Hijo de Dios me ha hecho libre y yo poseo la libertad ahora. Yo confieso que el amor de Dios ha sido derramado en mí por el Espíritu Santo y poseo la capacidad de amar y perdonar. ¡Wow! Oh, Rabba Kambalaba Samba Shivata.
Yo confieso que Dios no me dejará ni me abandonará, y poseo su presencia en mí, porque soy templo. Pensé que iban a aplaudir. Escuchen, escuchen. Yo confieso que Dios suplirá todas mis necesidades, y poseo las riquezas y provisiones que Dios tiene para mí, y ahora se van a mi casa. ¿Entienden? Pasos de fe, confesiones de fe. Nunca te olvides, lo que confiesa siempre precede a lo que posees. Y cuando estaba preparando esta palabra, Dios me hablaba a mí que hay cosas que no tengo porque no confieso, porque dudo. Decirle a la persona que tienes al lado, no solamente el pastor lo habló, a mí también. Oh, la barrabacabasa. Quise seguir la línea del pastor, de los pasos de fe, y creo que Dios ha hablado clarito. Las personas que están enfermas, levanten su mano. Que estaban enfermas, levanten su mano. Levante su mano. Fíjese si le dolía lo que le duele. Si tienen que hacerse estudios, vengan y den testimonio de lo que va a hacer, porque la confesión que ustedes hicieron, ya Dios los está sanando. Profetizo sobre tu vida que ya no tienes nada. ¿Sientes el fuego ahí? Sí, a vos. Y como tienes la capacidad de amar, tienes que perdonar. No tienes chance, porque es mayor el que está en ti que lo que el diablo quiere, que tú te pelees, que tú disputes, que tú... Es mucho mayor.